por ejemplo mu, que es la media poblacional, es un solo valor, por ejemplo 20 minutos, de una estadística, por ejemplo la X media. Por ejemplo, el valor X media de la estadística X media, recuerden que la minúscula es para el valor y la mayúscula es para la variable aleatoria, que se calcula a partir de la muestra de tamaño n, es una estimación puntual del parámetro poblacional mu. Bien, no se espera que un estimador, por ejemplo la X media, realice la estimación del parámetro poblacional mu sin error, sino que en realidad esperamos que no esté muy alejado. En algunas ocasiones, la mediana muestral es un estimador más certero que la media muestral. Bueno, la mediana y la media son dos estimadores de la media poblacional. Si hay valores apartados, la mediana es un mejor estimador. ¿Cuándo se dice que un estimador es insesgado? Se dice que una estadística tita es un estimador insesgado del parámetro si la media de la estadística es igual a la esperanza de la estadística y la esperanza de la estadística es igual al parámetro que quiere estimar. Es decir, que es insesgado, no tiene sesgo. La esperanza del estimador es igual al parámetro que desea estimar. A eso se le llama estimador insesgado. Por ejemplo, para estimar mu, la media muestral y la mediana muestral son estimadores de la media poblacional. Ambos son insesgados, es decir, que la esperanza de la media muestral y la esperanza de la mediana muestral es igual a mu. Por eso se dice que son estimadores insesgados de la media poblacional. Ahora, si consideramos todos los posibles estimadores insesgados de algún parámetro tita, el de menor varianza se llama estimador más eficiente de tita. La media muestral es más eficiente que la mediana muestral, porque la media muestral tiene menor varianza que la mediana muestral. Es decir, la media y la mediana, ambas, son estimadores de mu y son estimadores insesgados, pero la media es más eficiente porque su varianza es menor. Bien, me paro acá y les pido que me digan qué dudas tenemos hasta acá, qué es lo que no ha quedado claro. Si me quieren preguntar algo, por favor. Yo, profe, ¿me escucha? Se escucha bajito, ¿qué pasó? A ver, ¿ahí se escucha mejor? un poquito mejor, sí. Ah, bueno, genial. Quería preguntarle, profe, porque no recuerdo bien el concepto de sesgo. El concepto de sesgo, claro. El sesgo es la diferencia que hay entre una medición y el valor verdadero, digamos. Entonces, la media se dice que estima a mu. Se dice que es insesgado porque estima directamente a mu. En cambio, hay estimadores que estiman a un parámetro por una constante, porque tienen un sesgo. Esos serían los estimadores sesgados, como la varianza muestral es un estimador sesgado de la varianza poblacional, porque en realidad aparece una constante C4 que no está en el libro, porque el libro no lo desarrolla este tema, pero esa constante C4 depende del tamaño de la muestra. Entonces se dice que la varianza muestral es un estimador sesgado de la varianza poblacional. Hay un sesgo, hay una diferencia, porque la esperanza de ese cuadrado no es igual a la varianza poblacional. Es la varianza poblacional por una constante C4. Entonces, cuando n tiende a ser mayor que 30, C4 tiende a ser igual a 1. Y ahí entonces se convierte recién ahí en un estimador insesgado de la varianza poblacional. El sesgo es una diferencia
que habría entre una medición y el valor que se supone que es el valor verdadero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, profe. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, ahora viene la segunda parte, que es la estimación por intervalo. Y entonces, ahora como los ingenieros no nos queremos quedar con un solo valor de la media poblacional, queremos tener un intervalo de valores donde vamos a encontrar al parámetro poblacional. Entonces, una estimación por intervalo de un parámetro poblacional θ es un intervalo de la forma θ sub L, θ sub mu, donde tenemos un límite inferior y un límite superior. Donde los límites dependen del valor de la estadística para una muestra en particular y también de la distribución de muestreo de la estadística. Entonces tenemos un límite inferior y un límite superior. Los intervalos que nosotros vamos a generar son todos bilaterales y simétricos. Simétricos alrededor de la media, del 90%, del 95%, del 99%, pero simétricos alrededor de la media. La precisión de un intervalo. A medida de que el tamaño de la muestra aumente, sabemos que el error estándar de la media muestral, que se calcula el error estándar de la media muestral, es igual a la varianza de la población dividido n. Tener cuidado con esto porque a veces le sacan raíz cuadrada a los tres términos y esto queda como la desviación estándar de la X media igual a la desviación estándar de la población dividido la raíz cuadrada de n. Y a eso también se le llama error estándar de la media muestral. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso porque los tres términos se les aplica raíz cuadrada y a la expresión que queda también se le llama error estándar de la media muestral. Es decir, disminuye a medida que aumenta n y en consecuencia es probable que nuestra estimación esté más cercana al parámetro mu, lo que tiene como resultado un intervalo más pequeño. De esta manera, el intervalo indica por su longitud la precisión de la estimación puntual. Precisión de un intervalo, entonces. Mientras más corto sea el intervalo, más preciso es. Bueno, comenzamos con la estimación de la media poblacional. Si obtenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal o a falta de esta, si n es suficientemente grande, n mayor o igual que 30, podemos establecer un intervalo de confianza para mu al considerar la distribución muestral de X media. Bien, y ahí sacamos una muestra de tamaño n de una población con varianza conocida y tenemos un intervalo con un determinado nivel de confianza. Como pueden ver ustedes, tenemos el límite inferior del intervalo, que es X media menos Z de alfa sobre 2 por sigma dividido la raíz cuadrada de n, y X media más Z de alfa sobre 2 por sigma dividido la raíz cuadrada de n sería el límite superior. El Z de alfa sobre 2 nos da el nivel de confianza del intervalo. Por ejemplo, acá tenemos un intervalo simétrico y bilateral. 1 menos alfa podría valer 0,9 y entonces alfa sobre 2 valdría 0,05. 1 menos alfa podría valer 0,95 y entonces alfa sobre 2 valdría 0,025. Y si 1 menos alfa valdría 0,99, alfa sobre 2 valdría 0,005. Y ese es el valor, este es el valor de Z que nosotros vamos a buscar para poder armar el intervalo. Acá hay un intervalo de confianza del 95%. Tiene un límite inferior, está la media, y tiene un límite superior. El 95% queda comprendido dentro del intervalo.
Vamos a hacer una aplicación para que vean cómo funciona esto, por favor. Un artículo publicado en el Journal of Heat Transfer describe un nuevo método para medir la conductividad térmica del hierro AMCO. Al utilizar una temperatura de 100 grados Fahrenheit, se obtiene una media muestral de 41,924 BTU sobre hora pie grado Fahrenheit, cuando se realizan 10 mediciones. Se sabe que sigma es igual a 0,30 en las mismas unidades, es decir, BTU sobre hora pie grado Fahrenheit. Construya un intervalo de confianza bilateral del 95%. La conductividad térmica del hierro sigue una distribución normal. Bueno, el límite inferior de confianza tiene esta expresión. El valor de Z de alfa sobre 2 lo vamos a encontrar en la tabla. Imagínense que esto es una recta, imagínense que esto es una campana, y vamos a trabajar con el 95%, o sea que acá tenemos 0,95. Esto es alfa sobre 2. Por lo tanto, alfa sobre 2 es igual a 0,025. Y acá está el valor de Z de alfa sobre 2. Este es el valor que vamos a buscar en la tabla de la distribución normal estándar. Vamos a entrar a la tabla con una probabilidad de 0,025 y vamos a sacar el Z. Ahí está la tabla de la distribución normal estándar. En la primera columna tenemos el área que nosotros necesitamos, que es el 0,025. Cuando buscamos 0,025 de probabilidad en la primera columna, vemos que está entre 1,96 y 1,96. Ahí está exactamente 0,025 en la primera columna. Es decir, que el valor de Z, que corresponde a una probabilidad de 0,025, el valor de Z es 1,96. Ese es el valor que nosotros necesitamos incorporar al intervalo de confianza para que nos dé justamente la confianza del intervalo. Es decir, vuelvo a la diapositiva. Ahí tenemos la expresión del límite inferior del intervalo. La X media es 41,924 con las unidades respectivas, por supuesto, menos el valor de Z de alfa sobre 2, que es 1,96, por la desviación estándar de la población, que es 0,30, dividido la raíz cuadrada de n. Como se hicieron 10 mediciones, es la raíz cuadrada de 10. Cuando ustedes resuelven esta expresión, les queda 41,738 en las unidades que ya veníamos trabajando, BTU sobre hora, pie, grado Fahrenheit. El límite superior de confianza es muy parecido, nada más que la parte que está a la derecha del X medio está sumando. Entonces reemplazamos valores y nos queda 42,110. Entonces, ahora ya tenemos armado el intervalo de confianza. El límite inferior de confianza es 41,738 y el límite superior es 42,110 en las unidades respectivas. Por tanto, la conclusión sería, podemos afirmar que el verdadero valor de mu está entre 41,738 BTU sobre hora pie grado Fahrenheit y 42,110 en las mismas unidades
con el 95% de confianza. Profe, Esa disculpe, ¿me es escucha? la idea de un intervalo de confianza. En este caso con el 95%, lo podríamos haber hecho con el 90 o con el 99 o con el 94, con el que nos pidan. Y vamos buscando el valor de z de alfa sobre 2 dependiendo del nivel de confianza que nos soliciten o que nos pidan. Profe, ¿me escucha? Sí, totalmente. Quería hacer una consulta. Nosotros entonces ahí lo primero que tendríamos que hacer es con el dato de la media, hacer el despeje, digamos, de alfa, de 1 menos alfa, y así encontramos el valor de alfa, ¿no? Claro, o sea, si a usted le dicen que el intervalo de confianza es del 90%, 1 menos alfa es 0,9. Por lo tanto, alfa sobre 2 sería 0,05. Así. Ah, y ahí me da los límites, digamos. Claro. Y si fuera 0,99, 1 menos alfa, le quedaría que alfa sería igual a 0,01. Lo divido por 2 y me queda 0,005. Eso sería alfa sobre 2. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Bueno, error de estimación. La diferencia entre X media y mu es el error de estimación. A los fines prácticos, el error de estimación se calcula con la expresión z de alfa sobre 2 por sigma dividido la raíz cuadrada de n. Ese es el error de estimación. Y el teorema lo presento como lo presenta Walpole, que le pone teorema. Si se utiliza X media como una estimación de mu, podemos tener una confianza del tanto por ciento de que el error no excederá de esa cantidad, de z de alfa sobre 2 por sigma dividido la raíz cuadrada de n. Es decir, que ese es el máximo error de estimación que puedo tener entre X media y mu. Ahora, ¿qué pasa? A veces les dan un intervalo y les piden que digan cuál es el error de estimación. Bueno, es muy sencillo. Cuando conocen los límites del intervalo, hacen la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Eso les da, si ustedes miran la expresión del intervalo de confianza, 2 veces el error. Dividen por 2 y ahí encuentran el error, el máximo error de estimación. Cuando ustedes restan miembro a miembro el límite superior menos el límite inferior, se cancela todo menos el error de estimación, que queda 2 veces el error de estimación. Y dividen por 2 y eso les da el error de estimación. Y en este teorema, también le llaman teorema, lo único que hacemos es despejar n. De la expresión que vimos anteriormente, despejamos n. Entonces decimos, ¿cuál es el tamaño de muestra que se necesita para tener un máximo error de estimación de lo que fijemos nosotros con un determinado nivel de confianza? Bueno, y queda esa expresión, z alfa sobre 2 por sigma sobre el error y todo elevado al cuadrado, que es solamente despejar n de esta fórmula que yo les mostré acá. Así puedo conocer el tamaño de la muestra que se necesita para tener un máximo error de estimación con un determinado nivel de confianza. Bueno, pasamos a otro intervalo cuando no conocemos la desviación estándar poblacional. Necesitamos aplicar este intervalo que está presentado, es decir, la población es normal, pero no conocemos la desviación estándar. Entonces sacamos una muestra de tamaño n, calculamos su media y calculamos su desviación estándar.
Y el intervalo nos queda, como está en la diapositiva, y como pueden ver ustedes, aparece la distribución T ahora. T de alfa sobre 2, que trabaja con los grados de libertad, y los grados de libertad son n-1. Por S dividido la raíz cuadrada de n. Y el límite superior es x media más t de alfa sobre 2 por S dividido la raíz cuadrada de n. Dependiendo del nivel de confianza que nosotros le queramos dar al intervalo, vamos a buscar el valor de t de alfa sobre 2, que se comporta bastante parecido a la normal estándar, porque recuerden ustedes que las dos distribuciones son totalmente simétricas alrededor de la media. Por lo tanto, el trabajo que vamos a hacer con la tabla T es muy parecido al que hicimos con la distribución normal. Ahí tenemos un intervalo con la distribución T. Ahí tenemos 1 menos alfa, que ya dije que puede ser 0,9, 0,95, 0,99. Y las dos áreas iguales que quedan a la derecha y a la izquierda, que son alfa sobre 2. Y tenemos que buscar el valor de T de alfa sobre 2 con n menos 1 grados de libertad. Bueno, aplicación. Un artículo publicado en el Journal of Testing and Evaluation presenta 20 mediciones de tiempo de combustión en segundos de un combustible líquido. El tiempo de combustión sigue una distribución normal. La media muestral le dio a los ingenieros 9,8525 segundos y la desviación estándar les dio 0,0965 segundos. Y nos piden que construyamos un intervalo de confianza del 95% para el tiempo de combustión promedio. Bueno, vamos a buscar el valor de T de alfa sobre 2 con n-1 grados de libertad, es decir, un T o una T de 0,025 con 19 grados de libertad. Vamos a ir a la tabla de la distribución T para buscar este valor, 0,025 con 19 grados de libertad. Bueno, 0,025. Venimos por acá con 19 grados de libertad. Profe. ¿Sí? No estamos viendo la tabla. Ah, perdón, siempre me pasa lo mismo. A ver ahora, díganme ustedes si aparece la tabla, por favor. Ahora sí, profe. Ahí está, ahí está. Bueno, gracias, muy amable. 0,025 de probabilidad y 19 grados de libertad, lo encontramos acá. 2,093. Ese es el valor para una probabilidad del 0,025 con 19 grados de libertad. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está claro? Está bien, profe. Bueno. Ustedes me dicen cuando hay alguna duda, por favor, ¿eh? Bueno, entonces tenemos que el valor de la distribución T de alfa sobre 2 con n-1 grados de libertad nos da 2,093. Entonces ahora podemos armar el límite inferior de confianza, la X media, 9,8525, menos el valor de T, 2,093, por la desviación estándar, que era dato, dividido todo la raíz cuadrada de n. Y eso nos da 9,8073 segundos. Y el límite superior, reemplazamos los mismos valores y nos da 9,8977 segundos. Por consiguiente, el intervalo de confianza del 95% es mu mayor que 9,8073 segundos y menor o igual que 9,8977 segundos. Por tanto, se tiene una confianza
del 95% de que el tiempo de combustión promedio se encuentra entre 9,8073 segundos, acá le voy a agregar segundos para que quede más claro, y 9,8977 segundos. Esa sería la conclusión. Siempre la conclusión tiene que ir acompañada del nivel de confianza, porque si no, no tiene ningún sentido dar una conclusión solo con valores, con unidades, si no se dice con qué nivel de confianza se trabajó. Bueno, me paro acá y escucho todas las dudas. Todo lo que quieran preguntar, todo lo que no haya quedado claro. Bueno, sigamos entonces con lo que tenemos. Bueno, cuando la distribución es no normal, varianza desconocida, y n es mayor que 30, ahí nosotros podemos suponer que sigma y s son iguales. Entonces, en el intervalo de confianza, lo único que hacemos es reemplazar sigma por s, porque n es mayor que 30. Esto solamente se puede utilizar cuando n es mayor que 30. Si no, no podemos pensar que sigma y s son iguales. Entonces, si n es menor que 30 y no conozco sigma, tengo que utilizar la distribución t. Este caso me salva, es una forma de decir, si n es mayor que 30, puedo seguir usando la distribución normal estándar, pero insisto, n tiene que ser, y no conozco sigma, la reemplazo por s, pero n tiene que ser mayor que 30. Sería la limitación que tiene. En este caso, vamos a estimar dos poblaciones ahora, dos poblaciones, las medias de dos poblaciones. Entonces, lo vamos a estimar a través de una diferencia de medias, mu1 menos mu2. Mu1, la media de la población 1, y mu2, la media de la población 2. Lo que vamos a hacer es una diferencia de medias para ver si hay una diferencia entre mu1 y mu2 o si son iguales. Bueno. Profe, disculpe, ¿me escucha? Sí. Yo quería preguntarle, entonces, para trabajar, digamos, con la normal, yo tengo que conocer sigma y tengo que tener una muestra mayor a 30. A ver. Si conoces sigma, la muestra puede ser chiquita y no hay ningún problema. Y trabajás con la normal estándar, si conoces sigma. Bien. El problema es cuando no conoces sigma. Bien. Cuando no conoces sigma, si n es mayor que 30, usás la distribución normal estándar. Y si n es menor que 30, tenés que usar el intervalo de confianza basado en la distribución t. Siempre y cuando la población sea normal, ¿eh? Es decir, siempre y cuando vos puedas garantizar la normalidad de la población. Ok. Bien. Bueno, vamos a hacer una diferencia de medias para comparar dos diferentes clases de larguero de aluminio. Fíjense, se prueba la resistencia a la tensión sobre dos diferentes clases de largueros de aluminio utilizados en la fabricación de alas de aeroplanos comerciales. De los procesos pasados se supone que la desviación estándar sigma es conocida. Se prueban 10 elementos del larguero 1, obteniéndose una media muestral de 87,6 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y se prueban 2 elementos del larguero del tipo 2, obteniéndose una X media 2 igual a 74,5 kilogramos sobre milímetro cuadrado.
La desviación estándar de la población 1 se sabe que es 1 kilogramo sobre milímetro cuadrado. Y la desviación estándar de la población 2 se sabe que es 1,5 también en kilogramos sobre milímetros cuadrados. Por supuesto, todo tiene que estar dado en las mismas unidades, sea cual sea la unidad, pero todos tienen que aplicar la misma unidad. Nos piden que obtengamos un intervalo de confianza del 90%. Quiere decir que ahora a la derecha nos va a quedar un área de 0,05. Eso es lo que vamos a ir a buscar a la tabla. Obtengo un intervalo de confianza del 90% para la diferencia en la resistencia a la tensión promedio entre ambas medias poblacionales. La idea es ver cómo nos queda el intervalo. Si el intervalo contiene al 0, es decir, si tengo un extremo negativo y otro extremo positivo, bueno, ahí vamos a decir que ambas medias son iguales, que no hay diferencia estadísticamente significativa entre mu1 y mu2. Si los dos extremos son positivos, vamos a decir que mu1 es mayor que mu2. Y si los dos extremos son negativos, vamos a decir que mu2 es mayor que mu1. El límite inferior de confianza. X1 menos X2 menos Z de alfa sobre 2. Bueno, la expresión que vimos recién. Empezamos a reemplazar valores. 87,6 menos 74,5. Eso está dado en segundos. Menos 1. Bueno, vamos a buscar entonces el valor de Z de alfa sobre 2 en la tabla de la normal estándar. Para 0,05, por favor. Vamos a la tabla. Se me borró la tabla. Bueno, díganme por favor si ven la tabla ahí. Sí, profe. Gracias, muy amable. 0,05 está entre 1,64 y 1,65. Ahí está el 0,05. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muchas gracias. Entonces, ese es el valor de Z. Está entre 1,64 y 1,65. Podemos tomar un promedio, si quieren, podríamos interpolar. Bueno, a los efectos básicos podríamos tomar el promedio para hacerla más sencilla que una interpolación, un poco más sencilla que una interpolación. Y ahora ya tenemos el valor de Z, 1,645. La X1, la X2 son conocidas, son datos. La varianza 1, el tamaño de la muestra 1. La varianza 2, el tamaño de la muestra 2. Recuerden que las muestras eran 10 del tipo 1 y 12 del tipo 2. En definitiva, cuando ustedes hacen todas estas operaciones, les queda que el límite inferior de confianza es 12,22 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y cuando van al límite superior, bueno, lo que sería el error de estimación, lo que está a la derecha de las medias, está sumando, es lo único que cambia. Pero todos los valores no cambian. X1 es igual, X2 es igual, Z de alfa sobre 2 es igual. En definitiva, hacen esta operación que está acá y obtienen como límite superior 13,98 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Entonces, por consiguiente, vamos a hacer la conclusión. Por consiguiente, el intervalo de confianza del 90% es que mu1 menos mu2 es mayor o igual que 12,22 kilogramos sobre milímetro cuadrado y menor o igual que 13,98 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Fíjense que los dos extremos son positivos. Por lo tanto, como el intervalo no contiene al 0, esto implica que la resistencia promedio del aluminio de clase 1, mu1, es mayor
que la del aluminio de clase 2, Mu2, con un 90% de confianza. Por lo tanto, existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos tipos de aluminio, con un nivel de confianza del 90%. Bueno, escucho dudas, escucho preguntas. A ver, alguien Profe, que perdón. tenga alguna duda y que quiera preguntarme algo. Yo Sí. no entiendo por qué la notación, digamos, queda mu1 menos mu2. No. Es que cuando se inventó esto, se buscó cómo se podían comparar dos medias. Y lo que encontró la estadística es que podía comparar las dos medias a través de una diferencia. Entonces encontró este intervalo que está acá. Es un intervalo para la diferencia de medias. Es decir, Pearson y Fisher, que desarrollaron esto, intentaron otras cosas, pero en definitiva lo que encontraron fue un intervalo de confianza para la diferencia de las medias poblacionales. Y así se pueden comparar las medias a través del intervalo y a través de los signos de los límites. Digamos que es una prueba muy robusta. Pero lo que no me queda claro es que, por ejemplo, si yo hiciera la diferencia de las medias, me daría un número mucho más chiquitito que los que está comprendido entre esos dos. No entiendo como toda la expresión, ¿no? Vos decís, con las medias muestrales. Claro, Si claro, hicieras la eso es lo diferencia que... con las medias muestrales. Claro, las otras son las medias muestrales. Y estas medias, ¿cuáles vendrían a ser las Las poblacionales. reales? Claro, estas son las poblacionales. O sea que el valor comprendido realmente entre la diferencia de esas dos está entre el 1222 y el 1398. Claro, esa es la estimación que hacemos nosotros. Hacemos a través de este intervalo. La diferencia entre mu1 y mu2 estaría entre 12,22 y 13,98. Vos te guías por los valores de las medias muestrales, decís. A ver, ¿cómo es la duda? O sea, mi duda es que si yo agarrara las medias, ya sean las muestrales o las poblacionales, y las restara como aparece ahí, digamos, no me daría esos números de los costados. Entonces quiero entender, es como un símbolo, no significa eso mismo, eso es lo que me confunde. Si vos restaras, decís. Claro. Si vos restaras los dos límites del intervalo, decís. No, si yo restara las dos medias poblacionales. Es que las dos medias poblacionales, vos estás estimando la diferencia de las medias poblacionales. No las medias poblacionales, la diferencia de las medias poblacionales. ¿Cuál es la diferencia que hay entre mu1 y mu2? Vos lo que tenés es la estimación puntual, que son las medias muestrales, 87,6 y 74,5. Esas serían estimaciones puntuales. Y esas estimaciones puntuales, nosotros, que también es una estimación, pero la ingeniería no quiere trabajar, no quiere, prefiere tener intervalos de confianza. Entonces aplica esos intervalos de confianza. Y entonces puede sacar esa conclusión con un 90% de confianza, que la verdadera diferencia de las medias poblacionales
está entre esos dos valores. Es decir, ok, que ahora sí lo entendí. la otra son estimaciones puntuales, en cambio estas tienen el agregado de un determinado nivel de confianza. Sí, sí, ahora sí entendí, profe. Bueno, cualquier duda me preguntan. Seguimos avanzando y cualquier duda me preguntan. Total, acá lo importante es que tratemos de sacar las dudas. Bueno, esta diapositiva lo que dice es lo mismo que dije yo. Si el intervalo de confianza contiene al 0, no habría diferencia estadísticamente significativa entre mu1 y mu2 con un nivel de confianza del 90%. Y podríamos afirmar que ambos tipos de aluminio tienen la misma resistencia a la tensión con una confianza del 90%. Eso si el intervalo contuviera al 0, que no fue nuestro caso. Si los dos extremos del intervalo son negativos, implicarían que la resistencia promedio del aluminio de clase 2 es mayor que la del aluminio de clase 1, con un 90% de confianza. Y ahí en ese caso existiría una diferencia estadísticamente significativa entre ambos tipos de aluminio. Ambos tipos de aluminio, con un nivel de confianza del 90%. O sea que hay tres posibilidades. Si el intervalo contiene al 0, decimos que son iguales, o decimos que no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambas medias. Si los dos extremos son positivos, mu1 es mayor que mu2. Y si los dos extremos son negativos, mu2 es mayor que mu1. Esas son las tres alternativas que manejamos en los intervalos de confianza. Bueno, ahora vamos a hacer una diferencia de medias con varianzas desconocidas, pero iguales. Es decir, desconocemos el valor de las varianzas poblacionales, pero el ingeniero que tiene experiencia dice que él considera que las varianzas son iguales. Él analiza el cemento de Mendoza y el cemento que fabrica en Córdoba, conoce la historia y dice que las varianzas son iguales. Por lo tanto, es una palabra autorizada. Cuando las varianzas son desconocidas, pero iguales, aparece un intervalo de confianza basado en la distribución T de alfa sobre 2. Que en este caso lo vamos a buscar al valor con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Menos 2 ahora porque tenemos dos muestras. Y aparece un símbolo ahí, SP, que es una desviación estándar promedio de las dos muestras que estamos analizando. El SP cuadrado nos lo da la expresión que está en la diapositiva. Por supuesto que nosotros calculamos el SP cuadrado o la raíz cuadrada de toda esa expresión, porque ese es el valor que nosotros tenemos que introducir en el intervalo de confianza, SP. Bueno, aplicación. Se dan a conocer los resultados de un análisis del peso de calcio en cemento estándar y en cemento contaminado con plomo. Los niveles bajos de calcio indican que el mecanismo de hidratación del cemento queda bloqueado. Y esto permite que el agua ataque varias partes de una estructura de cemento. Al tomar 10 muestras de cemento estándar, se encontró que el peso promedio de calcio es 90 gramos, con una desviación estándar muestral, S1 igual a 5 gramos. Los resultados obtenidos con 15 muestras de cemento contaminado con plomo fueron X media 2 igual a 87 gramos y S2 igual a 4 gramos. Supóngase que el porcentaje de peso de calcio está distribuido de manera normal.
y que las dos poblaciones normales tienen la misma desviación estándar. Encuéntrese un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre medias mu1 y mu2 de los dos tipos de cemento. Bueno, primero calculamos SP cuadrado, reemplazamos valores, N1 menos 1 es 9, S1 al cuadrado es 5 al cuadrado, N2 menos 1 es 14, S2 al cuadrado es 4 al cuadrado, todo dividido por N1 más N2 menos 2, es decir, todo dividido por 23, y eso nos da 19,52. Le sacamos la raíz cuadrada para obtener SP, y eso nos da 4.4. Ahora vamos a buscar el valor en la distribución T de 0.025 y 23 grados de libertad. Ustedes me dirán, por favor, si ven la tabla de la distribución T. Sí se ve, profe. Gracias, muy amable. 0,025 y 23 grados de libertad. Está ahí. 2,069. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, sí se ve. Se ve, Se ve, bien. profe. Se ve, bueno. Entonces, vamos ahora a ir al intervalo de confianza y vamos a aplicar todos estos numeritos. Y ahí tenemos entonces, ahí tenemos el intervalo de confianza presentado arriba. Abajo empezamos a reemplazar valores. X1 es 90, X2 es 87. Y vamos reemplazando valores. Y nos queda que la de medias entre mu1 menos mu2 está entre menos 0,72 y 6,72. O sea que el intervalo contiene al 0. Por lo tanto, podemos afirmar que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias poblacionales al nivel de confianza del 95%. Dicho de otra manera, contextualizando, no hay evidencia alguna de que la contaminación del cemento por plomo tenga efecto sobre el peso promedio de calcio y que la presencia de plomo afecte el mecanismo de hidratación con un nivel de confianza del 95%. Bueno, como les digo, me paro acá y escucho dudas y todo lo que quieran decir. Todo lo que se les ocurra, por favor. Entonces, como pueden apreciar ahí, esta es una diferencia de medias donde el 0 está incluido dentro del intervalo. Y como es una resta de medias, está la posibilidad de que sean iguales. En esa situación y con ese nivel de confianza, nosotros no podemos afirmar que exista una diferencia estadísticamente significativa entre ambas medias. Entonces decimos que las medias son iguales. Es decir, las medias muestrales nos dieron diferencia,
pero no pudimos demostrar estadísticamente que las medias poblacionales sean diferentes, porque el intervalo que obtuvimos contiene justamente al 0. Y cuando contiene al 0, decimos que no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambas medias poblacionales. Profe, disculpe. Sí, no hay nada que disculpar, adelante. Yo quería saber si en los ejercicios nos iban a decir que las medias poblacionales iban a ser iguales. No, si ustedes lo que tienen que estimar son las medias poblacionales. Lo que les podemos decir es que las varianzas son iguales o distintas, pero bien. Las varianzas. Pero entonces. las varianzas, para que Sí. ustedes apliquen, hay 3 intervalos distintos. Varianzas conocidas, varianzas desconocidas, pero iguales, y varianzas desconocidas y que no se pueden suponer iguales. Entonces ustedes tienen que elegir. No se olviden que ustedes pueden tener el ayuda de fórmulas al lado de ustedes, con lo cual ustedes, con solo mirar el intervalo de confianza de la ayuda de fórmula, directamente trabajan. Una vez que lo eligen, es simplemente reemplazar valores, porque la fórmula obviamente no se la van a aprender de memoria, para eso está el ayuda de fórmula, el ayuda a memoria de fórmulas. Entonces, ustedes simplemente tienen que elegir según los datos que tengan. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Entonces, en estos ejercicios, la clave va a saber cómo actúa la varianza, digamos. Claro, si la varianza es conocida, usa el primero basado en la distribución normal estándar. Si las varianzas son desconocidas, pero le dicen a usted que son iguales, usa el segundo basado en la distribución T. Y si le dice que las varianzas son desconocidas y que no se pueden suponer iguales, usa este último caso. Bien, dependiendo de los datos, usted elige el intervalo. Ok. Gracias, profe. Bien. No, de nada, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el tercer tipo, con varianzas desconocidas y distintas. Aquí aparece la distribución T de nuevo, aparecen las varianzas muestrales, los tamaños de las dos muestras, y lo que tenemos que calcular, ¿con cuántos grados de libertad vamos a buscar el valor de la T de student? Y esta fórmula, debida a Welch-Saturday, nos permite combinar ambas muestras, los valores de ambas muestras, para sacar los grados de libertad con los cuales vamos a buscar el valor de T. Cuando reemplazamos los valores, lo tengo acá, esto da 23 grados de libertad. Es decir, que vamos a ir a buscar el valor de T de alfa sobre 2 con 23 grados de libertad. Entonces, vamos a construir un intervalo del 95% de confianza. Tenemos que buscar el valor de T de 0,025 con 23 grados de libertad. .025 y 23 grados de libertad, bueno, ahí tenemos el 2,069. Y ahí, como pueden ver, cuando comenzamos a reemplazar valores, el intervalo de confianza es distinto al otro, pero también nos queda que el 0 comprendido dentro del intervalo. Con lo cual llegamos a la misma conclusión. Con varianzas conocidas, con varianzas desconocidas pero iguales, o con varianzas desconocidas y no supuestamente iguales. En los dos casos, el intervalo de confianza ha contenido al 0, con lo cual llegamos a la misma conclusión, que no hay
diferencia estadísticamente significativa entre mu1 y mu2, con un nivel de confianza del 95%. Bueno, sigo escuchando dudas y preguntas. $2,069. Exactamente. Para la diferencia de medias. No, no, desconocidas y no iguales. Sí, pregunte cualquier duda, no se haga problema. Por eso, pregunte sin ningún problema lo que tenga que preguntar. Bueno. No, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer la estimación de una proporción. Entonces, el P con sombrerito es la proporción muestral. Entonces, si P con sombrerito es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n, un intervalo para P es, y ahí aparece el intervalo para P. Aparece la proporción muestral, la que hemos sacado una muestra y hemos encontrado una proporción de elementos defectuosos, por ejemplo. El nivel de confianza lo volvemos a obtener de la distribución normal estándar y tenemos la raíz cuadrada de P por Q. Recuerden que Q era 1 menos P, así que conociendo P, conocemos Q sobre N, que es el tamaño de la muestra. Y del otro lado también tenemos el límite superior de confianza. Ahora, esta ecuación que hemos visto se cumple si se dan dos condiciones. Si no, no se puede usar. Siempre que n sea mayor que 30, n el tamaño de la muestra sea mayor que 30, y que n por p o n por q sean mayores que 5. En esos casos se puede utilizar la fórmula que vimos. Si no, no se puede utilizar. Vamos a hacer una aplicación. En una muestra aleatoria de 85 soportes para el cigüeñal de un motor de un automóvil, 10 tienen un terminado que es más rugoso de lo que las especificaciones permiten. O sea que habría 10 elementos defectuosos en 85. Calcula un intervalo de confianza del 95% para la verdadera proporción de soportes defectuosos, es decir, para la verdadera proporción en la posición, para la verdadera proporción de soportes defectuosos. Entonces, aplicamos el intervalo de confianza. Ya sabemos que z de alfa sobre 2 es igual a 1.90 para 0,05. Y empezamos a reemplazar. P es 0,12. ¿De dónde viene ese 0,12? Bueno, la proporción de la muestra, de hacer 10 sobre 85. Está un poquito redondeado el 0,12, pero
si hacemos 10 sobre 85, exactamente, lo voy a hacer con la calculadora, 10 dividido 85 da 0,1176. Bueno, le hemos puesto 0,12 como una aproximación a la centésima, digamos. El z de alfa sobre 2 ya sabemos que es 1,96 por la raíz cuadrada de P, que es 0,12. Q, ya dijimos que es 1 menos P, será 0,88, dividido N, que es 85. Y del otro lado tenemos lo mismo, nada más que el error de estimación está sumando. De tal manera que P nos queda entre 0,05 y 0,19. Quiere decir que en la población podemos afirmar que con un 95% de confianza, la verdadera proporción de soportes defectuosos en la población está entre 0,05 y 0,19. Entre el 5% y el 19%. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer, chicos, sobre este tema? Profe, ¿de dónde salió ese valor de P? Y, bueno, Q es el opuesto, Claro, va porque el complementario. Claro, lo que pasa es que sacaron una muestra de 85 soportes y habían 10 defectuosos. Entonces la proporción es 10 sobre 85. Ah, ok, gracias. No, de nada. A la miércoles. A ver, la vamos a poner así. El P con sombrerito es igual a... Es igual a 10 dividido 85, que en realidad da 0,1176. Y ahí hemos hecho una aproximación a 0,12. No cometemos un error tan grande al hacer esa aproximación y ahí armamos el intervalo de confianza simétrico y bilateral para la proporción de elementos defectuosos en la población. Y decimos entonces, con un nivel de confianza del 95%, que la verdadera proporción de elementos defectuosos en la población estará entre 0,05 y 0,19. Entre el 5% y el 19% de los elementos serán defectuosos en la población. Bueno, en realidad la proporción es una distribución binomial cuando el muestreo se hace con reemplazo y es una distribución hipergeométrica cuando se realiza sin reemplazo. Pero cuando n es mayor que 30 y n por p o n por q es mayor que 5, podemos utilizar esa fórmula que vimos basada en la distribución normal estándar, por más que la distribución de base sea binomial o hipergeométrica. Y para que se pueda, si es hipergeométrica, y para que se pueda utilizar, el tamaño de la muestra tiene que ser pequeño con relación
al tamaño de la población. Tiene que ser menor del 10%. Recuerden que eso lo vimos cuando analizamos la unidad número 5, que podíamos hacer una aproximación de la hipergeométrica por la binomial, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea menor o igual al 10% del tamaño de la población. En este caso también seguimos el mismo criterio. Si la distribución es binomial, n tiene que ser mayor que 30 y n por p o n por q tienen que ser mayor que 5. Y si la distribución es hipergeométrica, aparte de cumplirse esas cosas, tiene que cumplirse que el tamaño de la muestra sea pequeño con respecto al de la población. Tiene que ser menor del 10%. Por lo tanto, si yo tengo un lote de 1000 elementos, la muestra tiene que ser de 100 o menos para que yo pueda aplicar el intervalo de confianza basado en la distribución normal estándar. En la práctica, generalmente esto se cumple. Los tamaños de muestra para cuando trabajamos con proporciones son importantes. Bueno, estimador insesgado. Les doy esto porque después en los exámenes aparece y no sé por qué la mayoría contesta mal. El P con sombrerito, es decir, la proporción muestral, es un estimador insesgado de la proporción poblacional. Es decir, que la esperanza del estimador es igual al parámetro que quiere estimar. Eso significaba insesgado, cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro que quiere estimar. En este caso, la esperanza de P con sombrerito es igual al P poblacional. Por eso se dice que la proporción muestral es un estimador insesgado de la proporción poblacional. Y ahí está el error. El error de estimación se calcula con esta ecuación, que es lo que está al lado del P, del estimador puntual, z de alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Y de ahí podemos despejar N para conocer el tamaño de la muestra. Y nos termina quedando esta expresión si despejamos N. Y ahí podemos asegurar con una confianza del porcentaje con el cual estemos trabajando, con el z de alfa sobre 2, que el error nunca superará un determinado valor cuando trabajemos con ese tamaño de muestra. Es decir, que es una ecuación para conocer el tamaño de la muestra cuando se quiere tener un máximo error de estimación, que nosotros lo fijamos en el 1%, en el 2%, en el 3%, con un determinado nivel de confianza. Ahora, ¿qué pasa cuando no conocemos P? Hay otra fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando no conocemos P. Esta fórmula nos permite calcular el tamaño de la muestra si fijamos el error y el nivel de confianza. El problema que tiene esta fórmula es que el tamaño de la muestra que da es muy grande con respecto a la primera ecuación que vimos, y por lo tanto se hace muy engorroso trabajar con una muestra tan grande como da esta ecuación. Por eso es mejor conocer o tener una cierta estimación de P para poder aplicar la fórmula que vimos recién, esta, donde usamos P y Q. Ahora, si no conocemos P y queremos calcular N, tenemos una fórmula, como digo, que es esta, pero con el problema de que el tamaño que da esa fórmula es muy grande.
Bueno, ahora vamos a estimar la diferencia entre dos proporciones, muy parecido a cómo estimábamos la diferencia entre dos medias. Vamos a suponer que en el problema anterior se realizan cambios tecnológicos en el proceso con la finalidad de disminuir la proporción de unidades defectuosas, que es lo que haría cualquier ingeniero. Luego de los cambios implementados, se toma una muestra de 85 ejes y la cantidad de unidades defectuosas es de 8. Fíjense que antes sobre 85 eran 10, ahora ha bajado un poquito la proporción de elementos defectuosos, ahora es 8 sobre 85. Realizar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones de ambas poblaciones. Bueno, ahí tenemos un intervalo de confianza para estimar la diferencia de dos proporciones poblacionales, P1 menos P2. Y como pueden ver, está la diferencia de las proporciones muestrales, está el nivel de confianza que nos lo da z de alfa sobre 2, y después está la raíz cuadrada de la primer proporción por su complemento dividido en N1, más la segunda proporción por su complemento dividido en N2. Así armamos el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, para ver si estos cambios que ha introducido el ingeniero, que le han permitido bajar un poco la cantidad de unidades defectuosas, realmente la diferencia es estadísticamente significativa o se debe al azar. Bueno, ahí calculamos P2, que es 8 sobre 85, nos da 0,09. Entonces aplicamos la fórmula del intervalo de confianza. La primer P1 era 0,12, la segunda es 0,09. El z de alfa sobre 2 ya lo conocemos, es 1,96 por la raíz cuadrada de P1 por Q1 sobre N1. No hace falta que las muestras sean iguales. En este ejercicio cayó que las muestras son iguales, pero podrían ser distintas los tamaños muestrales. Bueno, una vez que resolvemos ambos límites, el intervalo contiene al 0. Como el intervalo contiene al 0, decimos que no hay diferencia estadísticamente significativa entre P1 y P2 con un nivel de confianza del 95%. Profesor, una pregunta. El error de estimación, o sea, toda la suma todo el cálculo que estamos haciendo dentro de la raíz, ¿lo aplicamos como distributiva al P1 menos P2 o resolvemos directamente y vamos derecho? A ver, Entonces tienen que dar un resultado final, como límite inferior y límite superior. No, ahí acabo de ver, disculpe, con el resultado final ahí, disculpe. Bueno, si no hay dudas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, disculpe, después ¿Sí? ¿podría pasar este PowerPoint? Sí, por supuesto. No tendría problema en pasárselo. Si les hace falta, no hay ningún problema. Sí, profe, la verdad que por lo menos a mí me ayuda bastante. Bueno, yo se los paso al final de la clase. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, las conclusiones son iguales que la diferencia de medias. En este intervalo
el intervalo contiene al 0. Entonces no hay diferencia estadísticamente significativa entre P1 y P2. Por lo tanto, vamos a decir que los cambios tecnológicos hicieron disminuir un poquito, pero no pudimos establecer una diferencia estadísticamente significativa, con lo cual seguimos pensando que P1 es igual a P2 y que esa diferencia se debe al azar. Si el intervalo de confianza tiene los dos límites positivos, hubiéramos dicho que P1 es mayor que P2. Y si los dos extremos del intervalo son negativos, implicaría que P2 es mayor que P1, con un 95% de confianza. Es decir, que las conclusiones son igual que en las diferencias de medias. O el intervalo contiene al 0 y no hay diferencia estadísticamente significativa, o ambos extremos son positivos, en ese caso P1 es mayor que P2, o ambos extremos son negativos y en ese caso P2 es mayor que P1. Bueno, ahí está, es lo mismo que dije ahí. Ahora presento un intervalo de confianza para la varianza poblacional. La población tiene que ser normal y el tamaño de la muestra puede ser chico o grande. No hay problema con el tamaño de la muestra. Y aparece ahora en la ecuación la distribución chi cuadrado, que trabaja con los grados de libertad que son n-1. Entonces, esta distribución no tiene valores negativos, no es simétrica como la z o la t. Esta distribución es asimétrica y tiene siempre valores positivos, de 0 en adelante. Por lo tanto, vamos a tener que buscar dos valores de la chi cuadrado, dependiendo del intervalo de confianza que nos pidan. La aplicación dice, un fabricante de detergente líquido está interesado en la uniformidad de la máquina utilizada para llenar las botellas. De manera específica, es deseable que la desviación estándar sigma del proceso de llenado sea menor que 0,5 onzas de líquido. De otro modo, existe un porcentaje mayor del deseable de botellas con un contenido menor del detergente. Supóngase que la distribución del volumen de llenado es aproximadamente normal. Al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, se obtiene una varianza muestral, S cuadrado, igual a 0,0153, y las unidades queden en onzas de fluido al cuadrado. Ustedes recuerdan el problema que tenía la varianza, que eran las unidades, onzas de fluido al cuadrado. Bueno, ahora hay que buscar los dos valores de la distribución chi cuadrado. Les voy a hacer un dibujo feo para que vean. A ver con qué nivel de confianza nos pedían trabajar. Con un 90% de confianza. Bueno, entonces, fíjense cómo va a ser. Uy, uy, uy. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. En la distribución chi cuadrada, tenemos el nivel de confianza, 1 menos alfa, es 0,9. Acá tenemos 0,05. Tenemos que buscar este valor de la chi cuadrado y este valor de la chi cuadrado. Como la tabla acumula así, de derecha a izquierda, tenemos que buscar el valor de la chi cuadrado que acumule 0,05 de probabilidad, con n-1 grados de libertad.
y después tenemos que buscar el valor del h cuadrado que acumule 0,95, que es este punto, con n menos 1 grados de libertad. Eso es lo que vamos a hacer. Buscar el valor de la chi cuadrada con 0,05 y n menos 1 grados de libertad. Y el valor de la chi cuadrada del 0,95 con n menos 1 grados de libertad. Bueno, voy a volver para ver cuántas botellas eran. La muestra tenía 20 botellas. Quiere decir que vamos a buscar los valores de la chi cuadrada con 19 grados de libertad. Entonces, vamos a la tabla de la chi cuadrada. Tenemos que buscar 0,05 con 19 grados de libertad. 0,05 con 19 grados de libertad es 30,144. Una probabilidad de 0,05 con 19 grados de libertad. Y tenemos que buscar ahora el otro valor de la chi cuadrada, que es el valor que acumula una probabilidad de 0,95 con 19 grados de libertad. Y es el valor 10,117. Con esos dos valores vamos a armar el intervalo de confianza. Entonces, ahí tenemos que n-1 es 19, s al cuadrado era un dato 0,0153 y el valor de la chi cuadrado de alfa sobre 2 es 30,1435. Y del lado derecho tenemos n-1, que es 19, por ese cuadrado, que es 0,0153, dividido el valor de la chi cuadrada de 1 menos alfa sobre 2, que nos da 10,117. Cuando resolvemos el extremo inferior y el extremo superior para la varianza, nos queda 0,00964 y 0,029. Pero a nosotros nos han pedido una estimación de la desviación estándar, por lo cual tenemos que sacarle raíz cuadrada a los tres términos. Entonces nos queda 0,098, la varianza mayor que eso y menor que 0,17. La desviación estándar de la población está entre 0,098
onzas, por supuesto, y 0,17 onzas de líquido. Por lo tanto, podemos afirmar con un 90% de confianza que la desviación estándar del proceso es menor que 0,5, porque el intervalo como máximo llega hasta 0,17. Bueno, como les digo, siempre escucho preguntas. Piensen las preguntas mientras yo me preparo un tecito. Bueno, chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta sobre este o cualquier tema? Si no, pasamos... Sí. En el valor de la distribución chi cuadrado de alfa sobre 2 igual a 0,95, no vi cómo encontró en la tabla el 10,1170. Ah, lo vemos. Porque no lo estoy buscando y no lo encuentro, no sé si... Bueno. Teníamos primero, hagamos todo. 0,05 con 19 grados de libertad. Bien, sí, ese era primero 30... este valor encontramos. 30,144, ¿sí? Sí, perfecto. Y después buscamos 0,95 con 19 grados de libertad. Ah, está en otra tabla entonces. Es otra hojita, debe ser. Sí. Ah, bien. Sí, no la tengo esa por eso. Ah, le falta justo esa, qué macana. Sí, no la debo haber imprimido. Bueno, pero ahí en la página de la cátedra estás. Bien. Claro, acá está. Se le ha pasado una hojita. Sí. Acá está. Ahí lo vi en el archivo. Bueno. Ahora vamos a trabajar con dos poblaciones.
Bueno, acá en esta filmina dice, o esta diapositiva dice lo que hicimos nosotros. Cuando el intervalo de confianza es para la desviación estándar, nosotros aplicamos el intervalo de confianza para la varianza. Y al final le sacamos raíz cuadrada a cada uno de los términos. Entonces nos queda en realidad un intervalo de confianza para la desviación estándar. Bueno, si tenemos dos poblaciones y queremos analizar la variabilidad de dos poblaciones, ustedes fabrican cemento acá y fabrican cemento en Córdoba y quieren saber si la variabilidad de la densidad es la misma en Mendoza que en Córdoba, o la variabilidad de la resistencia a la compresión es la misma en Mendoza y en Córdoba. Entonces, para poder comparar las variabilidades de dos poblaciones, utilizamos las varianzas poblacionales. Y lo que vamos a hacer es un cociente de varianzas. A través de un cociente de las dos varianzas, de la varianza de Mendoza y de la varianza de Córdoba, vamos a ver si son iguales o si la variabilidad de Mendoza es mayor que en Córdoba, o al revés, la de Córdoba es mayor que la de Mendoza. Las condiciones que se tienen que dar básicas para poder aplicar lo que vamos a ver nosotros es que las poblaciones sean normales y los tamaños de la muestra son sin limitación. Pueden ser tamaños chicos o tamaños grandes. Bueno, entonces S1 cuadrado y S2 cuadrado son las varianzas de muestras independientes de tamaños N1 y N2 respectivamente de poblaciones normales. Entonces un intervalo para el cociente de varianzas es este que está acá. Aparece la varianza de la muestra 1, Mendoza, aparece la varianza de la muestra 2, Córdoba, y aparece la distribución F de alfa sobre 2. Y la distribución F de alfa sobre 2, o sea, la distribución F en realidad, trabaja con grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador. Entonces, en el extremo inferior del intervalo, pueden ver que f de alfa sobre 2 está dividiendo y tiene nu1 grados de libertad en el numerador y nu2 grados de libertad en el denominador. En el extremo superior del intervalo, en el límite superior de confianza del intervalo, f de alfa sobre 2 aparece multiplicando, pero a su vez tiene intercambiado los grados de libertad. Ustedes verán que lo que estaba en el numerador ahora aparece en el denominador, y lo que estaba en el denominador ahora aparece en el numerador. Entonces, cada uno de los grados de libertad se encuentran haciendo N1 menos 1, N2 menos 1. Para esto, lo que tenemos, vamos a hacer un intervalo de confianza del 90%. Miren, la cátedra entrega dos tablas, una F de 0,05 y una F de 0,01. Por lo tanto, lo único que les podemos exigir a ustedes con la F
es que hagan un intervalo de confianza del 90% o del 98%. Con el del 90% nos queda a la derecha un área de 0,05. Y con el del 98% nos queda a la derecha un área del 0,01. Y son las únicas dos tablas F que provee la cátedra. Por lo tanto, en el caso de la distribución F, que se usa para el cociente de varianzas, hay dos posibilidades nada más. Intervalos de confianza del 90% o intervalos de confianza del, del 98%. Nosotros vamos a hacer un intervalo de confianza del 90%. Quiere decir que f de alfa sobre 2 va a ser un f de 0,05. Como n1 es igual a 10 y n2 es igual a 12, también nos dan la varianza 1 de la muestra, que es 4, y la varianza 2 es 5. El tamaño de la muestra 1 es 10 y el tamaño de la muestra 2 es 12. Entonces, vamos a ir a la tabla F a buscar un F de 0,05, primero con 9 grados de libertad en el numerador y 11 grados de libertad en el denominador. Y luego un F de 0,05 con 11 grados de libertad en el numerador y 9 en el denominador. Vamos a la tabla F. F de 0,05. Bueno, ahí tenemos la tabla F de 0,05. Arriba tenemos grado de libertad en el numerador, acá a la derecha y a la izquierda grados de libertad en el denominador. Para 0 teníamos nosotros grados de libertad 9 en el numerador y 11 en el denominador. 2,896 sería el primer valor de la F que encontramos. Y luego tenemos 11 en el numerador y 9 en el denominador. 3,102. Son los dos valores de la F que vamos a usar para armar el intervalo de confianza. Ahí tenemos F de 0,05 con 9 grados de libertad en el numerador y 11 en el denominador, 2,896. Y el F de 0,05 con 11 grados de libertad en el numerador y 9 en el denominador, 3,102. Y armamos el intervalo, entonces, con la varianza 1 que era 4, la varianza 2 que era 5, el F de 0,05, que es 2,896, y en el extremo superior tenemos la varianza 1, que era 4, la varianza 2, que era 5, y el F con 11 grados de libertad en el numerador y 9 en el denominador, que era 3,102. Hacemos las cuentitas y nos queda que el cociente de varianzas 1 sobre 2 está entre 0,2762 y 2,4816. Y como es un cociente de varianzas y este intervalo contiene al 1, lo que vamos a decir es que no hay diferencia estadísticamente significativa
entre la varianza 1 y la varianza 2 con un nivel de confianza del 90%. ¿Por qué? Porque el intervalo contiene al 1. ¿Qué otra posibilidad hubiéramos tenido? Bueno, que los dos extremos fueran... Bueno, lo voy a dar como está en la diapositiva. Si ambos extremos son mayores que 1, podemos afirmar que sigma 1 es mayor que sigma 2 al nivel de confianza con el que se haya trabajado. Si ambos extremos son menores que 1, podemos afirmar que sigma 2 es mayor que sigma 1 al nivel de confianza con que se haya trabajado. Si el intervalo contiene al 1, podemos afirmar que no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambas varianzas o que son iguales al nivel de confianza con que se haya trabajado. Esas son las tres conclusiones que se pueden obtener dependiendo si el intervalo contiene al 1, si los dos extremos son menores que 1 o los dos extremos son mayores que 1. Bueno, escucho preguntas, escucho dudas. Bueno, si no hay dudas, esta unidad termina acá. En el libro hay otros intervalos de confianza, pero que nosotros no vemos. Los que nosotros evaluamos son los que hemos visto esta noche. Así que si ustedes no tienen dudas, no tienen preguntas, yo les dejaría el Power para el que le interese que se lo baje. Y la unidad 10 la veríamos la clase que viene, el martes que viene, que es prueba de hipótesis. Ahí se está cargando el archivo. Si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, me pueden hacer la pregunta que quieran. Y si no, sí. Sería la unidad 10 del libro. Claro, por supuesto, las clases siguen normalmente hasta el día del examen. Si nosotros la clase que viene damos la unidad 10, que seguro que la vamos a dar, con práctica incluida, las otras clases van a ser de resolución de exámenes. Pero no se suspenden las clases, ¿eh? Bueno, ahí habría que ver. No, eso, las clases se terminan ahí. Después quedan, a partir de la tercera integradora, quedan las consultas y las dudas que ustedes podrían tener que me las podrían consultar, pero las clases terminan ahí con el examen de la tercera integradora. Bueno, no, terminando, ¿qué cosa dice usted?
No, bueno, pero nos quedan unas... No, el coloquio viene después. Y... Claro, por supuesto. No, miren, hoy es 27, nos queda el 3 de noviembre, el 10. Claro, o sea que nos queda el 3, el 10 y el 17. No, ahí ya estamos. El 21 rendimos la tercera integradora. Y el 24 tenemos consulta, una consulta normal, como ahí ya las clases se terminan, ahí ya no tomamos lista, nada. Porque, bueno, si a usted le va bien, va a rendir el coloquio. Claro. Sí, trate un poco. Claro, sí, si puede ir leyendo, mejor, por supuesto. No, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos el martes. No, profe, que tenga buena semana. Gracias igualmente para todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.